Hola, me llamo Víctor González, soy profesor del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Oviedo. Soy uno de los investigadores del grupo Ingeniería Biomédica. En este grupo nos dedicamos a la investigación en el ámbito de la ingeniería biomédica, como su propio nombre indica. Lo que hacemos es aplicar técnicas de inteligencia artificial al análisis de señales y de imágenes biomédicas para ayudar a los clínicos, a los médicos en el diagnóstico de enfermedades. Por ejemplo, pues aplicamos inteligencia artificial en el análisis de valores de electroencefalogramas para ayudar a los neurofisiólogos clínicos a diagnosticar un tipo de epilepsia denominada fotosensibilidad. O también para analizar resonancias magnéticas para ayudar a los médicos en el diagnóstico de cáncer de mama, o por ejemplo el caso del proyecto que vamos a describir a continuación, para el análisis de valores de PSA, que es el antígeno prostático específico prostático, para ayudar pues, a los médicos en el diagnóstico de la posibilidad de sufrir una recaída en pacientes de cáncer de próstata. El proyecto consiste en tratar de dotar a los clínicos de una herramienta que les ayude a predecir si un paciente afectado de cáncer de próstata puede llegar a sufrir una recaída. Estamos hablando de un tipo de pacientes concretos, serían los pacientes de cáncer de próstata que no son sometidos a una operación de extirpación de próstata, sino que el tratamiento que se les aplica es de radioterapia. Entonces, en ese proceso del tratamiento de radioterapia está establecido que se realizan unos análisis, unas mediciones de los valores de PSA a lo largo del tiempo, a medida que se va llevando a cabo el tratamiento. Esos valores de PSA dan una idea de cómo va evolucionando la enfermedad, y por tanto cuánto efectivo está siendo el tratamiento. Algunos de esos pacientes, por desgracia, una vez terminado el tratamiento, al cabo de un tiempo, que puede ser 1 año, 2 años, 3 años, sufren una recaída en la enfermedad, se les vuelve a reproducir, se le conoce técnicamente como recidiva. La idea del proyecto, ¿cuál es? La pregunta que queremos contestar es: ¿sería posible predecir cuándo una persona va a sufrir una recaída, una recidiva en esta enfermedad? En caso de que sí sea posible predecirlo, la idea es tratar de anticiparse lo máximo posible para ayudar al médico a diagnosticar con tiempo suficiente para poder anticiparse a la aparición de la recidiva y por tanto mejorar el pronóstico que la enfermedad puede tener en ese caso, en esas personas. De acuerdo, sin entrar en muchos detalles técnicos, digamos que la técnica de inteligencia artificial que empleamos se denomina una técnica de detección de outliers. Básicamente la idea subyacente es la siguiente: al analizar el dataset con el que contábamos, nos dimos cuenta que lo que técnicamente se determina la clase mayoritaria, es decir, lo más frecuente o lo más habitual es que las personas no sufriesen recaída. Por tanto, el enfoque que adoptamos en este caso, que nos pareció adecuado, sería considerar que cuando una persona sufre una recaída es una situación anómala. En inglés el concepto se llama outlier. Entonces la idea es entrenar un modelo de inteligencia artificial que sea capaz de detectar cuando un sujeto es un outlier, es decir, cuando un sujeto va a pertenecer al grupo de los que sí sufren recaída. Esa es básicamente la técnica empleada. Bueno, el mayor problema, el mayor desafío del proyecto es que el dataset con el que se cuenta contiene poca información adicional al valor de la evolución de PSA para cada uno de los pacientes. Es un dataset, de hecho, son 2 datasets de 2 estudios diferentes, pero que son compatibles, que tienen en torno a un centenar de pacientes en cada uno de los datasets. Por lo tanto, el número total de pacientes es adecuado, puede ser adecuado para entrenar un modelo de inteligencia artificial. El problema básico es que los datasets contienen el valor de PSA y la edad, el instante de tiempo en el que cada muestra de PSA se tomó, el Gleason Score, que es un factor que utilizan los médicos para determinar la agresividad o el estado en el que se encuentra el cáncer de próstata concretamente en un instante determinado, y por último un indicativo de si la persona acabó sufriendo una recaída o no a lo largo del tiempo. Además, los valores de PSA que se tienen no todos son tomados
tomados en el mismo instante de tiempo para todos los pacientes. Eso hace que no todos los valores hayan sido tomados en el mismo instante de tiempo para todos los pacientes y eso es un problema adicional. Y por último, el hecho de no contar con otros datos adicionales que podrían ayudar a caracterizar a cada paciente, como podría ser, por ejemplo, cuando se hace el análisis de PSA, a la persona se le hace un análisis, es un análisis bioquímico, por lo tanto, generalmente se suele analizar otros valores como la glucosa, algo tan sencillo como la glucosa, el colesterol o otros valores. Por desgracia, en el dataset no aparecen esos otros valores. Si apareciesen esos otros valores o otros datos correspondientes al historial clínico del paciente, el modelo a desarrollar podría ser más rico, podría tener en cuenta esas peculiaridades para cada uno de los pacientes y afinar más el diagnóstico, porque no sabemos, en el fondo, no sabemos por qué una persona recae. Las preguntas que nos asaltan son, ¿puede ser que esa persona tenga alguna característica que aumente su riesgo de recaer? Yo qué sé, pues algo relacionado con tiroides, por decir algo que a lo mejor no tiene nada que ver, ¿no? O de riñón, no lo sabemos. Simplemente todavía no lo sabemos porque no tenemos esos datos y no lo hemos podido analizar.